El 2012, un año negro para los derechos humanos en Cuba. No solo hay represión contra los disidentes, el gobierno practica diversas formas de represión contra toda la sociedad, casi sobre cada persona. Hacia el 2013, las noticias parecen no mejorar para los disidentes a la dictadura de los Castro. En los últimos años se ha manifestado una tendencia creciente al aumento de la violencia policial durante las detenciones, a pesar de la actitud sumamente pacífica de los disidentes. En el último mes, el régimen cubano ha ejecutado 410 detenciones arbitrarias por motivos políticos, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Hacemos un llamado al gobierno cubano a poner fin a la cada vez más común práctica de detenciones arbitrarias y extrajudiciales y esperamos vehementemente el día en que todos los cubanos puedan expresar libremente sus ideas. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El escritor Ángel Santiesteban rompe su silencio. Desde La Habana, Cuba, revela cómo se ha convertido en el nuevo blanco de la persecución política de la dictadura cubana. A instancias de La Noche, Santiesteban mantiene un emotivo encuentro con su amigo Lilo Vilaplana, director de cine y televisión, exiliado en Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: las detenciones arbitrarias por motivos políticos siguen a la orden del día en Cuba. El más reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos de la isla reporta 410 casos en el pasado mes de noviembre. El punto clave: nombres como el de la bloguera Joanny Sánchez y el del activista Guillermo Fariñas ya son conocidos como símbolos de la represión política que el régimen cubano ejerce contra los contrarios a las ideas de la dictadura. Pero no son los únicos. Las cifras sobre detenciones son alarmantes y la violencia parece aumentar contra hombres y mujeres que piensan diferente en la isla caribeña. Casos documentados de personas detenidas temporalmente o procesadas por motivos políticos desde enero de 2010. 2010, 2.074 casos. 2011, 4.123 casos. 2012, 6.035 casos. En los últimos años se ha manifestado una tendencia creciente al aumento de la violencia policial durante las detenciones, a pesar de la actitud sumamente pacífica de los disidentes. La noticia: a 18 días de terminar el 2012, la Unión Europea tiene prevista la publicación de su más reciente informe sobre derechos humanos. Activistas que siguen la situación de los disidentes al régimen de los Castro en Cuba esperan un nuevo llamado de atención de los 27 países del bloque para que rebaje la presión contra los grupos que se oponen a la dictadura dentro de la isla. Lamentablemente el año 2012 ha sido también un año de malas noticias en Cuba en cuanto a la situación de derechos humanos, especialmente en cuanto a derechos civiles y políticos. Es muy visible, por ejemplo, el aumento de la represión política contra pacíficos disidentes, hasta alcanzar cifras que representan el más alto nivel de represión política, por lo menos en todo el hemisferio occidental. Un contexto distinto también, ¿no? Hay mucho más visualización, todos los nuevos medios permiten que algunos de estos abusos que también ocurrían en otros momentos y no se veían, ahora se vean. Pero yo creo que sigue habiendo violaciones de derechos humanos muy claras y yo creo que la sociedad civil es la que tiene la responsabilidad de presionar de que esto pare. El régimen cubano parece estar dedicando sus mayores esfuerzos para llevar a prisión al escritor Ángel Santiesteban, quien hoy es tristemente célebre en América Latina por convertirse en el nuevo blanco de los ataques de la dictadura. Esta es la historia de un hombre que, como él mismo dice, está condenado a 5 años de prisión por la inclinación de su letra. No me sancionó el tribunal, me condenó la seguridad del Estado por abrir un blog y ser opositor del gobierno. Así recibió la condena a 5 años de cárcel Ángel Santiesteban, un bloguero, cineasta y escritor que desde su espacio en la web, Los hijos que nadie quiso, expresa abiertamente ser un disidente de la dictadura castrista. Santiesteban asegura que la persecución en su contra inició hace 4 años, cuando abrió el espacio virtual y desde entonces lo han acusado de diferentes delitos, entre otros atropellar a un niño y darse a la fuga, violación, robo con fuerza, intento de asesinato y daños.
Además, su exesposa Kenia Rodríguez Guzmán recientemente lo incriminó por la violación de domicilio y lesiones, cargos con los que fue condenado a 5 años de prisión. La perito del caso consideró suficiente una prueba caligráfica, donde el tamaño y la inclinación de su escritura resultaron ser supuestamente la prueba contundente de la culpabilidad de Santiesteban. Creo que seré el primer escritor acusado en la historia de la humanidad por escribir con cierta inclinación y dibujar mis letras de un tamaño muy sospechoso. Su abogado apeló la sentencia y el Tribunal Supremo tiene 2 meses para rectificar o confirmar la condena. De ir a la cárcel, el escritor iniciaría una huelga de hambre como protesta hasta que su cuerpo resista. Antes de ser condenado, Santiesteban fue víctima de una de las llamadas prisiones express, es decir, cuando las fuerzas de seguridad retienen y golpean a disidentes en actos de repudio. Allí uno de los agentes del régimen le notificó, en medio de ofensas y agresiones, que su condena iba a ser a 5 años de cárcel. Luego de estos hechos, Santiesteban se armó de valor y le envió una carta abierta a Raúl Castro, publicada en su blog, donde le pide explicaciones por el abuso y el descrédito del gobierno en su contra. Saludamos a esta hora en La Habana, Cuba, al señor Ángel Santiesteban, escritor cubano, disidente del régimen de los hermanos Castro, condenado además a 5 años de prisión, según él, por tener la letra inclinada. Señor Santiesteban, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jersey. Muchas gracias. Señor Santiesteban, como uno de los narradores más importantes de la literatura cubana, un hombre que ha sido acreedor de los premios Casas de las Américas, Alejo Carpentier, el premio Juan Rulfo, termina acusado y condenado a 5 años de prisión por un delito común? Sí, buenas noches, a usted y a todo el equipo. Esta oportunidad que me da de denunciar ante el mundo este otro atropello constantemente los cubanos. Para nosotros es muy común que se nos cometan estos tipos de injusticias. Pero bueno, en mi caso, voy a hablar ahora en mi caso, que yo quiero que sea de todos los cubanos que nos encontramos en la oposición. Esto ahora está pasando conmigo, pero ha pasado con muchos y va a continuar pasando con otra gran cantidad de opositores. Simplemente, como he escuchado ahí que han dado las noticias, y esto ahora desde un punto de vista da hasta risa escuchar toda lo ridículo que ha acudido el sistema, como eso mismo de la letra. Es algo que es gracioso si uno lo pone a ver desde el punto de vista humorístico, desde el punto de vista, un tercer punto de vista, bueno, parece algo inaudito, parece un chiste, pero bueno, realmente es un chiste que me está costando 5 años de cárcel. Pero sí, el simple hecho de un intelectual cubano, yo estoy seguro que el 90% de los intelectuales cubanos piensan como yo, son hombres inteligentes, hombres capaces, hombres con talento, pero quizás aún el valor no les ha tocado la puerta, o el miedo. Yo pienso que el valor sale del propio miedo y realmente el hecho de yo quitarme la careta y decir, miren, yo no estoy de acuerdo con estas cosas que estamos viviendo, que tengo derecho a tener un criterio errado o no de lo que está sucediendo en la sociedad, lo que está sucediendo en la economía de mi país, la política de mi país. Ya eso es simplemente ser un enemigo público número 1 entre los tantos número 1 que hay en este país, y inmediatamente ponen una maquinaria atroz, horrenda, contra cualquiera que intente entrar en ese mundo de acción contra el Estado cubano. Permítame saludar a esta hora también en nuestros estudios al señor Lilo Vilaplana, es el director de televisión y escritor cubano que actualmente tiene varios proyectos en Colombia. Fue detenido también en su momento por la policía política cubana y salió rumbo a Colombia, donde ahora adelanta estos proyectos. Señor Vilaplana, bienvenido. Buenas noches. Usted fue amigo de infancia del señor Santiesteban, salúdelo. Fuimos amigos de la juventud, ¿cierto, Angelito? Estoy bien, mi hermanito, estoy bien. Gracias a ti y a todos los que me cuidan y gritan desde allá. Estoy bien, gracias a ti, mi hermano. Bueno, me alegra mucho que estés bien. Estamos preocupados por ti. El mundo tiene que saber lo que está pasando contigo. Te queremos y te apoyamos mucho. Gracias, mi hermano. Yo sé. No vas a quedar solo. No estoy solo por usted. Ahora, señor Vilaplana, usted cuando estaba en Cuba le dijeron que si no dejaba de hablar y escribir contra el régimen iría a parar al mar y que iban a decir
que intentó escapar en un bote y que se había ahogado. ¿Usted en algún momento fue víctima también de lo que está padeciendo? Me pasó una vez, estaba 2 veces, estaba dirigiendo, programa dando vueltas, programa infantil además, y entonces se hacían cosas de doble sentido, pero no era tan fuerte como lo que está pasando con Ángel Santiesteban. Y se me pararon 2 señores de la Seguridad de Estado detrás, me llevaron caminando, incluso Gilberto Rey, un actor me dijo, te espero, y le dije, sí, espérame, ya voy contigo. Y me dijeron ellos, no, que no te esperen, que esto se demora. Y llegamos a un ascensor, paramos en el 8º, 9º piso, un sitio, era un piso que ahí nunca para el ascensor, me entraron y me amenazaron, y me hicieron esa amenaza, yo me asusté, me preocupé, me soltaron muy tarde, salí para mi casa, ya hasta ahora estaba cerrado el parqueo de bicicleta, y yo dije, será verdad esta amenaza, me irá a pasar algo. Pero esto que ha pasado con Ángel no tiene presentación. Ya le rastrearon una pistola en la cabeza, le dieron antes la condena, le dijeron que iba a estar 5 años preso, o sea, la condena la dio antes la Seguridad del Estado, lo dijo antes ellos que el fiscal como tal. Pero esto me parece ya inaudito lo que está pasando en Cuba. Una persona por pensar distinto, por pensar diferente, se ha condenado a 5 años, porque la estrategia de ellos es inventar como lo manejan como un delincuente común, lo que pasó con Orlando Zapata Tamayo. Ahora, usted salió de forma legal de Yo soy Cuba. legal de Cuba. ¿Volvería en este momento a la isla? No, yo no volvería a la isla. Mientras esté la dictadura no vuelvo. Yo volvería a la isla el día que se acabe la dictadura, porque yo, en el caso mío yo no soy o sea, eso hay que tumbarlo por las armas y yo no voy a coger una ametralladora para matar a nadie. Vamos a conocer un tercer caso y es en Miami, Florida, el de Josefa López. Es una de las fundadoras de las Damas de Blanco, disidente cubana, y está radicada en Estados Unidos, exiliada. Bienvenida al programa La Noche. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los televidentes que están escuchando el programa. Una de las víctimas de este régimen de los hermanos Castro, un régimen totalitario por más de 53 años, viviendo el terror de esa tiranía castrista. Buenas noches a todos los hermanos que nos escuchan. Señora Josefa, ¿cómo observan desde el exilio la situación actual de los derechos humanos en Cuba, particularmente con este caso del señor Ángel Santiesteban, uno de los tantos cubanos que no solamente ha sido víctima de detenciones express para ser interrogado por la policía política cubana, sino que ahora además recibe una condena a 5 años de prisión por un delito común? Otra arbitrariedad más, que se comete, otra violación más que que se comete en Cuba con dignos opositores, con dignas personas que solamente están pensando diferente a ese régimen totalitario, que piensan diferente, que quieren una libertad y una democracia para su pueblo. Es todo un régimen que solamente piensan en encarcelar todos los con ideas diferentes a ellos. Nadie puede pensar diferente, nadie puede pensar que sí existe una libertad, sí existe una democracia, que Cuba algún día puede llegar a ser libre y democrática.